Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 25 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, bienvenidos a este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 25, último programa de este mes de febrero. Enfilamos ya la recta final del invierno y la llegada de la primavera, la mejor época del año en la ciudad en la que vivo y entiendo que también en muchas de las ciudades en las que vivís, época de buen tiempo, buen clima, época por supuesto de muchos eventos de artes marciales mixtas, época que va a traer la primera cartelera de PFL a España, 20 de marzo Madrid, menos de un mes, y una época por lo tanto muy bonita para amantes y no amantes de las artes marciales mixtas. Pero si estás escuchando este espacio es que al menos un poquitín te gustan las MMA y por supuesto pues durante la siguiente hora vamos a hablar única y exclusivamente de artes marciales mixtas. Un programa el número 25, bastante completo, puede ser que se demore un poquito más de esa hora y 10, hora y cuarto, que es, como muchos sabéis, es el tiempo que suele durar estos programas semanales, porque tenemos mucho que analizar, tenemos pues todo un UFC Houston para repasar pelea por pelea, se viene ahora el UFC de México, desde aquí pues ya mandar un abrazo a todos los oyentes que sois de México, que sois bastantes. Por suerte, pues una parte importante de los que escucháis este programa tenéis origen mexicano. La mayoría pues son españoles, pero luego pues hay muchos mexicanos, argentinos, chilenos y por supuesto pues debido a esa situación tan triste que está atravesando el país, pues desde aquí, aunque no sirva de mucho, mandar un fuerte abrazo. Espero que se solucione todo lo antes posible, porque pues la situación que atraviesa actualmente el país incluso ha llegado a amenazar, ¿no?, la realización de ese evento UFC Fight Night en la capital. Más allá de este evento de UFC México, UFC Houston, por supuesto hemos tenido Cage Warriors, hemos tenido también evento WOW, el número 26, evento que se desplazaba a la ciudad de Bilbao, la capital del país vasco. Y un evento, pues por supuesto, con mucha presencia española, mucha presencia también de peleadores euskeras y un evento pues bastante interesante, como suele ser habitual con los últimos eventos de WOW. La verdad que están apostando por traer nivel, por traer peleadores internacionales, por generar emparejamientos muy interesantes y muy igualados. Y en esta cartelera pues más de lo mismo, buenas peleas, buenos emparejamientos, peleadores que partían como claros favoritos que han acabado perdiendo y sobre todo pues lo más destacado, más allá de las peleas preliminares y las peleas amateurs, pues esa victoria de Sinum Sadisa por KO frente a Fer Martín. También importante, para mí lo más destacado, lo más sorprendente del evento, la derrota del sevillano Jesús Vasco contra el luso Pedro Magalhães, sorpresa increíble, perdió por KO en el primer asalto, un KO espectacular del portugués, y segunda derrota como profesional de Jesús Vasco, segunda pelea que pierde por finalización, segunda pelea que pierde por KO en el primer asalto, tras ese KO que también sufrió en Sevilla contra el hispano-rumano Antonio Fofirka. Y se complica la verdad que la carrera de Jesús Vasco, que es un peleador buenísimo, es un peleador que entrena aquí en Sevilla, a quien conozco bastante bien, entrena en Sutemi, que es el gimnasio de Quique Wasabi Marín, y un Jesús Vasco que todavía tiene 25 años, tiene capacidad de mejora, es un peleador muy bueno técnicamente, todo el que ha entrenado con él habla maravillas de él, pero es cierto que es la segunda derrota que sufre por KO, segundo KO en menos de un año, segundo KO feo. Tiene que cambiar cosas ya en su campamento, en su carrera,
para que esto no pueda volver a ocurrir, porque al fin y al cabo se está enfrentando ahora, más allá de Antonio Fofirka, que es un peleador top de primerísimo nivel, pues este Pedro Magalhães tampoco es que fuera nada del otro mundo. Llegaba a este combate con un 1-2 en su récord y pues se coloca ya con un 2-2. No era un rival de mucho nivel, era una pelea en principio muy asequible para el bueno de Jesús Vasco, y a pesar de ello pues ha sufrido este KO tempranero sorprendente. Y es lo bueno, ¿no? Lo positivo que nos traen las artes marciales mixtas, más allá de que el que ha perdido pues sea peleador de aquí, de España, de Sevilla, de mi ciudad, pues al fin y al cabo lo que hace WOW es traer a buenos peleadores, generar buenas peleas, más allá de generar buenas carreras, que es algo que sí suele hacer, pues por ejemplo, la competencia directa, que podría ser la promotora de los Climen, que sería pues War. Luego tuvimos victoria de Ken Sekeletu ante Johnny Becerra por decisión unánime. Arcais Ramos finalizó también el primer asalto a Milton Alfonso Cabral, peleador portugués con experiencia en Cage Warriors. Aitana Álvarez perdió por decisión unánime contra Elina Kalinonoglu, una pelea que ya comentamos en el último programa, complicada para Aitana Álvarez a pesar de que partía como favorita. Y luego en la pelea principal, pues también finalización muy rápida por parte de Jonathan García frente a Scott Petersen, galés con experiencia en Cage Warriors. Buen evento de WOW, obviamente no de los mejores, pero un buen evento con sorpresas, con buenas peleas. Y como siempre, pues ya pendientes de WOW, porque entiendo que también en primavera o comienzos de verano volverá a visitar Sevilla. Así que nada, pendiente para volver a vivir presencialmente WOW, que es una promotora que, como ya tantas veces digo, a mí me encanta por lo bien que están haciendo las cosas. Desde que entró Ilia, ahora con la entrada de Cristiano Ronaldo, pues muestran, ¿no?, esa ambición. Y muy pendientes de WOW porque tiene muchísimo nivel entre sus peleadores y nos regala siempre muy buenas peleas. Aparte de WOW, también tuvimos esta semana evento de Cage Warriors, evento histórico, el número 200. Se desplazó la promotora inglesa a Dublín, a Irlanda, y nos trajo, pues por supuesto, una cartelera repleta de peleadores locales, peleadores irlandeses que protagonizaron cartelera principal, también protagonizaron preliminares. No pude ver todas las preliminares, conecté con la cartelera principal, y sobre todo, pues destacado de la cartelera principal, tenemos varios prospectos, ¿no?, que tuvieron peleas bastante asequibles, como puede ser el caso de Adam Darby, Maximus Lally. Ger Harris, también irlandés, perdió contra Tanio Pagliariccio, el italiano, de forma sorprendente, además decisión dividida. León Gil ganó, por supuesto, también por finalización a Aldo Pereira. Y luego en las dos peleas principales, pues habían disputa dos cinturones, el del peso medio, que defendía el italiano Dario Belandi, y en este caso su rival era Paddy McCorry, que había participado en el Contender Series de este mismo año. Ganó Paddy McCorry, no fue sorpresa, ganó en el segundo asalto por KO. Muy buena victoria de Paddy McCorry. Puede ser que tenga una segunda oportunidad en el Contender Series de este año, veremos a ver. Y como comentaba, pues pierde su cinturón el italiano Dario Belandi. Y en la pelea estelar, Solomon Simon, el local irlandés, perdió el cinturón contra Nick Bagley. Por lo tanto, hubo sorpaso en las dos peleas. La victoria de Paddy McCorry, entendible, y luego la victoria de Nick Bagley. Partía como ligero no favorito, un poquito más de sorpresa, y control absoluto del peleador inglés de Bagley, que pues controló en todo momento, prácticamente en todo momento, al irlandés Solomon Simon, y arrebata el cinturón, convirtiéndose en nuevo campeón del peso pluma de Cage Warriors. Nick Bagley o Solomon Simon, ambos dos peleadores que se enfilaban ya a la UFC, ya pues con medio pie o prácticamente un pie dentro de la compañía. Solomon Simon invicto, aquí pierde el cinturón, por lo tanto se aleja de la UFC. Y Nick Bagley, peleador que está ya con un récord 8-1, campeón de Cage Warriors, peleador que entrena en el Gran Bretaña Top Team, muy bueno, muy completo, buen suelo, y todo apunta a que o firma por la UFC para pelear en corto aviso, un reemplazo de última hora, o pasa por el Contender Series. Muy bueno Nick Bagley. Es cierto que no tiene ese estilo espectacular porque es un peleador de mucha dominancia en el suelo, de buen wrestling, un cardio ofensivo, o un grappling ofensivo, mejor dicho, muy, muy bueno, pero sí que es un peleador con capacidad de mejora, completo, que perfectamente por nivel puede competir con muchísimos pesos pluma que conforman parte actual
del roster de la UFC. Y luego, pues como plato fuerte de la semana pasada, por supuesto ese UFC Fight Night de Houston, que nos trajo esa pelea principal entre Anthony Fluffy Hernández y el ex campeón Sean Strickland. Un evento interesante, un evento entretenido, un evento que empezó muy mal porque se enlazaron muchísimas peleas que fueron a la decisión, tardaron en llegar las finalizaciones, pero que desde la primera pelea pues nos dejó algunas cositas destacables. Por ejemplo, en ese primer combate femenino entre Carly Jadis y Juliana Miller, dominancia absoluta de Carly Jadis, le faltó esa finalización, dominó el combate de principio a fin y me quedé con las ganas de ver un KO por parte de Jadis. Aún así, pues muy buena pinta que tiene Carly Jadis. Juliana Miller, pues ese mal boxeo, ese mal striking, esa mala defensa de boxeo que sobre todo le llevó a ser dominada en todo momento por Jadis, dejar muy malas sensaciones, ponerse al límite de ser cortada. No creo yo que vayamos a ver mucho a Juliana Miller en la UFC, y Jadis por contra pues sí que promete bastante, muy completa, fuerte. Vamos a ver, ¿no?, con dónde está el techo de la peleadora, y aquí me gustó bastante, aunque me quedé con la espinita de ver una finalización. Luego la segunda pelea, sorpresa importante, el cubano Yadier del Valle perdió contra Jordan Leavitt, sorpresa muy importante. Yadier del Valle me dejó muy malas sensaciones, fue controlado por Jordan Leavitt, no pudo cambiar el ritmo de la pelea, no pudo imponer su ritmo, y fue controlado por Jordan Leavitt. En ningún momento pues pudo darle la vuelta a la situación. Esto hace que la victoria contra Dulgarian pues envejeza bastante mal, porque fue una victoria sobre la que hay un aura de sospecha por esa forma en la que perdió Dulgarian, ese cambio que hubo de cuotas a última hora, pues una sospecha de amaño muy fuerte. Y ahora perdiendo contra Jordan Leavitt, pues no solo queda tocado Yadier del Valle, sino que queda muy tocado Isaac Dulgarian. Sorprendente derrota. Yo creía que Yadier era superior en todas las áreas, striking, wrestling y grappling, y aún así pues Jordan Leavitt, que debutaba, si no me equivoco, en esta división del peso pluma, consigue una de las mejores victorias de su carrera. Primera derrota para el cubano del Valle, decepcionante. Se corta, ¿no?, esa progresión que tenía tras esa victoria contra Dulgarian, y pues toca reponerse, toca dar un paso atrás para coger fuerzas, y vamos a ver, ¿no?, cuando regresa Yadier del Valle y contra quién. Pero sí que es verdad que esta derrota pues nos sorprende a todos y pincha, ¿no?, un poquito ese globo, esa pompa de ilusión que estaba generando el peleador centroamericano. Y luego en la siguiente pelea casi tenemos segunda sorpresa consecutiva, ya que Phil Rowe fue a la decisión con Jean-Paul Levosnogiani, y uno de los jueces le dio el combate a Phil Rowe, a pesar de que para mí fue una victoria clara de Jean-Paul Levosnogiani. Pelea que se le complicó un poquito a Levosnogiani. Para mí debió dominar un poco más, debió imponer un poco más su grappling, su wrestling, porque al fin y al cabo Phil Rowe es un peleador muy incómodo en el striking, muy largo. Phil Rowe creo que fue además el único peleador que falló en el pesaje, se pasó por una libra, y aún así pues compitió bien con Levosnogiani, un peleador muy completo. Como comentaba, uno de los tres jueces le dio la victoria a Phil Rowe, por lo tanto casi tenemos aquí de nuevo sorpresa, pero de forma justa. Levosnogiani pues ganó la pelea, el árbitro pues levantó sus brazos al final del combate, y también una pelea un poquito asterisco para mí. Levosnogiani incómodo, aún así superior, pero incómodo durante todo el combate. Consigue una victoria. Ya comenté, ¿no?, que Levosnogiani pues no perdía desde 2023 en LFA contra Jacoby Jones, que es un peleador también muy bueno, un striking muy poderoso de LFA. Tuvo incluso la oportunidad en Contender Series, y aquí contra Phil Rowe es una pelea complicada, sobre todo por el tamaño de Phil Rowe, porque Phil Rowe es un peleador incómodo en el suelo, incómodo arriba, y aún así pues salvó la papeleta bastante bien Levosnogiani, que promete pues bastantes buenas peleas en la UFC por nivel, porque tiene buen striking, tiene buen grappling, buen wrestling, y es un peleador inteligente. Así que nada, estaremos atentos y vamos a ver dónde está el techo de Jean-Paul Levosnogiani. En el siguiente combate, pues muy igualado, también fue
a la decisión. Como comentaba, pues esta fue la cuarta decisión consecutiva que se vio en la cartelera. Tuvimos que esperar al siguiente combate para ver la primera finalización, y en este combate Punael Soriano pues se impuso a Ramiz Brahimaj por decisión unánime en una pelea muy igualada en la que al final pues todo se decidió en el tercer asalto que controló Puna Soriano, pero una pelea muy igualada en la que me faltó que Brahimaj pues derribara a Puna Soriano, impusiera su grappling, porque hubo muy pocos momentos de control por parte de Brahimaj, y eso hizo pues que llegara la pelea viva al último asalto, y aquí pues Puna Soriano tirara de experiencia y consiguiera pues sumar su 13ª victoria profesional. Decepcionante también Brahimaj, esperaba más de él, sobre todo más dominación en el suelo. No fue así, quiso intercambiar con Puna y al final pues perdió y sumó su 6ª derrota como profesional. Y como comentaba hace pocos segundos, la primera finalización de la madrugada llegó pues por parte de las mujeres, 135 libras femeninas, llegó por parte de la panameña Jocelyn Edwards, que finalizó a Nora Cornol en el segundo asalto por mataleón, después de una combinación muy buena de hacer daño a Nora Cornol, llevarla al suelo, tomar la espalda y conseguir ese mataleón, esa finalización que perfectamente podría haberle servido para sumar un bono por actuación de la noche, pero se lleva, creo que un bono de estos nuevos que ha creado la UFC por finalización, no sé de cuánto es, pero en definitiva una muy buena actuación de la panameña, que nos trajo la primera finalización de la noche, finalización que tardó bastante más de lo habitual en llegar, y una pues victoria sobre Nora Cornol importante. Nora Cornol, peleadora complicada, peleadora también muy molesta, se movió muchísimo durante ese primer asalto, incomodando bastante a Jocelyn Edwards, pero luego en el segundo asalto ese poder de caos, esa fuerza que tiene Jocelyn, se acabó imponiendo y acabó dándole otra victoria por finalización. Luego tuvimos victoria de Aiden Coria frente a Luis Gurule, pelea relativamente igualada, aunque sí que es cierto que se notó la diferencia en cuanto al boxeo de ambos peleadores, bastante mejor nivel de boxeo el de Aiden Coria. Luis Gurule pues acabó desesperado, lanzando muchísimos golpes volados, no impactando, cansándose más de lo normal, de lo recomendable, y Aiden Coria pues mucho más fino, haciendo daño, golpeando con el jab, sacando combinaciones y en definitiva pues llegando a la decisión con muchísimos más puntos y ganando por decisión unánime. Esperaba más iniciativa de Gurule a la hora de derribar, de controlar en el suelo, porque era una de las vías más claras que tenía de victoria. Aún así, lo positivo es que no fue finalizado, que tras esa derrota contra Ode Osborne pues había sospechas, ¿no? Porque también sufrió algún que otro knockdown contra el mexicano Jesús Aguilar. Consiguió no ser finalizado, que eso contra un pegador duro como es Aiden Coria pues también es meritorio, pero aún así tercera derrota consecutiva de Luis Gurule. Veremos a ver, ¿no? Si volvemos a ver al luchador pelear en UFC, se pone ya ahí pues sobre el filo de la navaja. Puede ser que tenga alguna que otra oportunidad más, pero seguro que si tiene otra pelea, la UFC le va a poner un emparejamiento muy complicado, utilizarlo para darle un acelerón a una promesa, porque en definitiva parece que Gurule pues no tenía nivel para la UFC, a pesar de que en el circuito regional lo estaba haciendo bastante bien. Luego, Alivi Idiris se impuso de forma clara a Ode Osborne. Idiris, exfinalista del The Ultimate Fighter, se impuso, como comentaba, de forma contundente a Ode Osborne, peleador complicado, como decía, peleador que venció pues a Luis Gurule hace muy poquito, y aquí dominación absoluta de Idiris, sobre todo en el suelo, con su grappling. No fue una pelea espectacular, fue bastante aburrida, pero Idiris necesitaba esa victoria después de su primera derrota, que llegó en la final del TUF contra Joseph Morales por finalización, por triángulo, y aquí pues hizo lo que tenía que hacer, dominar a Ode Osborne en el suelo y asegurarse esa victoria. Y ya en la última pelea de preliminares, combate del peso welter, Carlos Leal frente a Chidi Njokuani, victoria de Carlos Leal por decisión unánime, victoria clara para el brasileño, que se impuso con su boxeo a Chidi Njokuani, haciendo bastante daño, siendo muy duro, en una pelea a priori igualada,
en la que se impuso sobre todo pues la ventaja de cardio y la ventaja de potencia en el boxeo por parte del ex peleador de PFL. Muy buena versión que vimos de Carlos Leal, un Carlos Leal pues que tuvo la mala suerte de perder en su debut contra Rinat Fakhretdinov, creo que fue. Efectivamente, Rinat Fakhretdinov, pelea que ganó de forma clara, a pesar de que los 3 jueces le dieron la victoria a Fakhretdinov. Ganó a Alex Morono por KO en su segunda pelea, perdió contra Salikov siendo cazado en su último combate en verano del año pasado, y ahora pues consigue su segunda victoria en UFC ante un siempre complicado Chidi Njokuani. Y ya pues damos el salto a la cartelera principal, una cartelera principal que nos trajo como primer combate un duelo entre Michel Pereira, el brasileño, y el norteamericano Zachary Reese, una pelea muy igualada, una pelea que también se fue a la decisión, de nuevo polémica, decisión dividida, y 2 de los jueces se lo dieron al brasileño, a Michel Pereira, el experto en capoeira, en una pelea pues muy cerrada, una pelea que yo puntúo ligeramente a favor de Zach Reese, aunque un combate prácticamente 50-50. Pelea poco espectacular, pelea pues de la nueva versión de Michel Pereira, una versión que nada tiene que ver con ese Michel Pereira que encandilaba a los fans cuando firmó por la UFC, que hacía piruetas, andaba, ¿no? O corría sobre la valla, un Michel Pereira espectacular que pues dejó de lado esa espectacularidad por un estilo un poquito más pragmático, y pues también es verdad que con ese cambio de estilo pues empezaron a llegar las derrotas, o quizá las derrotas empezaron a forzar ese cambio de estilo. Luego tuvimos un KO espectacular por parte de Jacobe Smith, un peleador del peso welter con un físico espectacular. Finalizó a Josiah Harrell en el primer asalto. Una finalización increíble, una finalización sobre un Josiah Harrell que llegaba invicto a este combate con un récord 11-0, con una historia sorprendente, una historia de superación, de una lesión importante cerebral. Regresó a las artes marciales mixtas, regresó a un nivel altísimo, y aquí pues tenía la complicada papeleta Josiah Harrell de enfrentarse a Jacob Smith, otro prospecto, invicto, récord idéntico, 11-0, físico espectacular y un peleador que en los primeros minutos de combate es absolutamente letal. Combinó, conectó limpio sobre Harrell, lo llevó al suelo, y quizás pues el árbitro detuvo la pelea un poquito más tarde de lo necesario. Aún así, victoria increíble de Jacob Smith, que se lleva bono por actuación de la noche, por finalización de la noche, y un Smith que promete muchísimo, un peleador, como comentaba, a nivel físico espectacular, muy fuerte, muy duro, potente, buen wrestling. Quizás su talón de Aquiles sea el cardio, pero pues mientras finalice peleas en el primer asalto, segundo asalto, no creo que tenga muchos problemas con el cardio. Por parte de Josiah Harrell, necesitará un tiempo para recuperarse. Seguramente pues no lo volvamos a ver hasta finales de este año, pero también es un peleador con muy buen físico, muy completo, muy bueno, que seguro que regresa de la mejor forma posible. Y en la siguiente pelea pues subimos de división al peso pesado con el enfrentamiento que tuvo lugar entre el croata Ante Delija y el moldavo Sergey Spivak. Pelea muy cerrada, pelea que se llevó finalmente Spivak por ese derribo que consiguió en el último asalto, donde controló a Delija. Creo que iba 19-19 ya en el tercer round. Pelea pues muy igualada entre 2 pesos pesados veteranos. Delija un pegador, Spivak un luchador que siempre o intenta buscar derribar porque es bueno sobre todo en el suelo, pero una pelea de pesos pesados no muy espectacular. La que sí fue espectacular, aunque terminó muy rápido al final del primer asalto, fue la finalización o la pelea de Melquizael Costa contra Dan Ige, el veterano Dan Ige. Melqui Costa finalizó a Ige en el primer asalto a 5 segundos del final con un KO increíble. Una finalización brutal de Melqui Costa, posiblemente la mejor finalización que ha conseguido en la UFC, contra todo un Dan Ige, que es un peleador experimentadísimo, que se ha enfrentado a lo mejor de la UFC, un peleador Dan Ige sobre todo querido por esa salvada que hizo en su momento enfrentándose a Diego López, en una pelea que tomó con pocas horas de antelación, y aquí Melqui Costa confirma que es uno de los prospectos más importantes del peso pluma, de las 145 libras, racha espectacular la del brasileño, 6 victorias consecutivas, más que repuesto de esa derrota
contra Steve García en diciembre de 2023. Y como decía en el último programa, sus últimas victorias de muchísimo mérito. Desde que perdió con Steve García, victorias contra Chagilan Nurdanbieke, venció a André Fili por finalización, venció a Sir Road, ganó a Julian Erosa, Morgan Charrier, a quien finalizó con una patada alta buenísima en diciembre del año pasado, y ahora vence también por KO a Dan Ige. Creo que es de las pocas derrotas, no sé si ha sufrido alguna derrota más por finalización en la UFC, pero muy pocas derrotas por finalización que recuerdo a Dan Ige. Tendría que repasar su récord, pero una victoria absolutamente brutal, un KO tremendo del peleador brasileño que pues es ya una realidad, es presente, pero también es futuro de la división. 29 años, cumple 30 años en septiembre de 2026. Y luego, siguiendo avanzando por la main card, ya en la penúltima pelea de la noche, duelo de pesos welters, Uros Medic, Geoff Neal, otro KO tempranero, un KO que llegó en el minuto 20 del primer asalto, combina limpio Uros Medic sobre Geoff Neal, lo manda a dormir y con Gran Pound pues finaliza la pelea. Geoff Neal, un peleador que ha dejado atrás, pues según parece, un pasado lleno de drogas, cocaína, alcohol. Parecía ahora recuperado, estaba sobrio, llegaba en plenitud física. Sí que es cierto que no es su prime, es un peleador veterano el bueno de Geoff Neal. Llegaba a esta pelea con esa ventaja de potencia, pero Uros Medic, peleador también muy potente, muy peligroso en los primeros minutos de pelea, conectaba limpio sobre Geoff Neal, lo mandaba a dormir. Cuando además la pelea comienza ambos en frío, es muy duro, ¿no? Le ha pasado algo similar a Jesús Vasco en WoW, que en esos momentos iniciales de pelea te conectas limpio y ahí que no estás caliente y el rival está con toda la adrenalina, toda la potencia, todo el cardio intacto, hace muchísimos daños ese tipo de golpes, tanto en artes marciales mixtas como en otros deportes de combate como puede ser el boxeo. Tercera victoria consecutiva de Uros Medic por KO, tercera victoria consecutiva por KO en el primer asalto para Medic. Venció a Gilbert Urbina, venció a Salikov en noviembre del año pasado y ahora finaliza a todo un Geoff Neal en poco más de un minuto. Victoria de mucho mérito la de Uros Medic. Y luego ya, pues en la pelea principal, duelo de ranqueados, de top 5 del peso medio, Anthony Fluffy Hernández y el ex campeón Sean Strickland. Una pelea que parecía encaminada a ir a la decisión, parecía encaminada a otra victoria por decisión de Anthony Fluffy Hernández o quizás una finalización tardía por parte del mexicano, alguna sumisión en los últimos asaltos, que ya sabéis mucho, pues que Anthony Fluffy Hernández es un peleador con mucho cardio, con capacidad para aguantar 5 asaltos a muy buen nivel, presionar. Pues aquí vimos un cambio de guión poco esperado. Vimos a un Anthony Fluffy Hernández resignado a derribar. No buscó el derribo, no buscó controlar a Sean Strickland en ningún momento. No sé si intentó algún derribo, pero fue una pelea que en definitiva se desarrolló con ambos de pie, una pelea de puro striking donde Sean Strickland, el ex campeón, se sintió muy cómodo, impuso su ritmo, conectó patadas, conectó golpes, hizo daño, hasta que ya en el tercer asalto, fruto de una muy buena rodilla, un par de rodillas limpias conectadas sobre Anthony Fluffy Hernández, obliga al mexicano a bajar la guardia y descuidar su cabeza, conecta limpio Sean Strickland y ahí pues se viene abajo Anthony Fluffy Hernández y Sean Strickland se lleva la victoria por finalización en una pelea que me deja sensaciones muy, muy malas por parte de Anthony Fluffy Hernández. No entiendo o no entendí esta estrategia. Es un peleador que tiene una ventaja muy clara de grappling. Obviamente Strickland es un peleador complicado de mantener en el suelo, es un peleador fuerte, un peleador incómodo en el striking, en la distancia, suelta muchas patadas, suelta combinaciones muy, muy duras, pero aquí pues me faltó esa intención de derribar, de controlar a Strickland en el suelo, cansar a Strickland. No fue el caso. Se atrevió a intercambiar con él arriba, a medirse con él arriba, y esa es una estrategia muy mala ante todo un boxeador élite como es Sean Strickland, que se llevó la victoria, corta en seco la progresión de Anthony Fluffy Hernández, se lleva bono por actuación de la noche, y la curiosidad es que en su discurso pues fue censurado, parece ser por Paramount, no se le pudo escuchar. Muchos sabréis ya que Sean Strickland tiene un carácter muy concreto, una personalidad muy concreta, es una persona muy cerrada, es
el clásico, por desgracia, perfil de norteamericano medio, de persona cerrada de mente, ciertos comentarios racistas, ciertos comentarios fuera de lugar, muy conservador, y eso pues hizo, ¿no?, que fuera cortado su discurso. Entiendo que Paramount quería evitar, ¿no?, que en estos primeros eventos que está haciendo con UFC pues verse salpicada por una polémica como la que puede generar cualquier comentario de Sean Strickland, que más allá de cómo sea como persona, no se puede, pues ni mucho menos, obviar que es un peleador como la copa de un pino, y aquí ha vencido a un enrachadísimo Anthony Fla Fernández, que venía lanzado hacia el cinturón. Y analizados ya pues estos últimos eventos, toca hablar un poquito de actualidad, que ha habido bastante. Quizás lo más destacado, por ejemplo, Jailton Almeida, cortado por la UFC, ha fichado por ACA. Incluso pues se comenta que se le ofreció pelear en este caso contra Junior Dos Santos, en la misma velada que va a enfrentar a Ronda Rousey, leyenda del judo, leyenda también de la UFC, y a Gina Carano, una pelea que también se ha anunciado en esta última semana. Ronda Rousey regresa a las artes marciales mixtas 10 años después de su retiro, y se va a enfrentar a Gina Carano, que también fue una estrella de las artes marciales mixtas femeninas, dio el salto al cine, y se van a enfrentar las dos en esta cartelera que casi comparten pues misma velada con Jailton Almeida y Junior Dos Santos. Luego pues tenemos también actualidad de cara pues al evento de UFC 327, evento que se va a realizar en Miami, en Florida, el sábado 11 de abril. Un evento que va a enfrentar en la pelea principal al actual campeón del peso mosca, Joshua Ban, y al japonés Tatsuro Taira, un auténtico peleón entre 12 promesas, aunque ya pues presente, o más que presente de la división, pero dos promesas de las artes marciales mixtas internacionales. Pelea que desde ya digo que creo que va a ganar Tatsuro Taira. Es absolutamente letal el japonés. Me parece que ahora mismo hay pocos rivales capaces de vencer a Taira, que además va mejorando pelea por pelea, y Joshua Ban tiene ahí un agujero que es seguramente su defensa de derribos, y ahí yo creo que Taira va a hacer daño a Joshua Ban. Resto de cartelera, resto de peleas confirmadas, pues vamos a tener ahí en la cartelera principal a Dominic Reyes enfrentándose a Johnny Walker, Tatiana Suárez contra la mexicana Lupita Godínez, Azamate Murzakanov se va a enfrentar a Paulo Costa, Curtis Blade se va a medir a Josh Hockett, que es un peleador que lleva muy poquito tiempo en la UFC, Cub Swanson se enfrentará a Nate Landwehr, Kyle Daukaus se va a enfrentar a Vicente Luque, último rival de Joel Álvarez, y Kevin Holland se enfrentará a Randy Brown. Y hablando de Joel Álvarez, el fenómeno que, como decía, venció a Vicente Luque, parece, todo apunta, que el gijonés va a volver a la UFC a finales de abril. Seguramente sea en ese evento UFC Vegas del sábado 25 de abril, que sería el número 116, que es una cartelera que van a protagonizar Sean Brady y Joaquin Buckley, peleadores del peso medio, 185 libras. En principio debería ser ahí. No se descarta, por supuesto, que pueda participar antes como reemplazo de última hora en alguna de las peleas que he comentado antes de este evento de abril, del 11 de abril, pero en principio debería ser finales de abril, es cuando anuncia el fenómeno su regreso a la UFC. Estaremos pendientes, y por supuesto pues también vamos a ver, ¿no?, si se anuncian novedades sobre Dani Vares, sobre Alex Topuria, si se confirma la participación de Ilia Topuria en ese evento UFC de la Casa Blanca, porque pues se están tardando, ¿no?, los españoles en debutar en este año 2026. Y hablando de 2026, pues comenzamos marzo, o cerramos febrero, mejor dicho, porque son eventos que se van a realizar este sábado, madrugada del sábado al domingo, del 28 al 1. Tenemos evento de LFA, que será el viernes, y enfrentarán la pelea principal a Shuya Kamikubo y al brasileño Rafael do Nascimento, pelea del peso gallo. Una cartelera muy buena del FA, que va a realizar su velada en Ventura, estado de California. Y sobre todo, pues más allá de esta pelea, tenemos por ahí en la cartelera principal a Theo Haig, a Shilor Lat, hermano de Aspen Lat, Isaiah Pinson, que es un peleador de un nivel medio bastante bueno. Y tenemos pues por ahí también en la cartelera principal al cubano Luis Gómez, récord 9-6, que se va a enfrentar al norteamericano Colaren,
que es un peleador muy molesto, es un peleador de 30 años con experiencia en LFA, ha perdido 2 combates en LFA, luego ha peleado fuera de LFA en la promotora LXF, ha ganado sus 2 combates por KO en el primer asalto, lo va a tener complicado Luis Gómez, y este Colaren es bastante bueno, más allá de lo que su récord indica, que es 6 victorias profesionales, 4 derrotas, y el cubano pues lo va a tener complicado. Vamos a ver qué tal esta pelea, si se confirma para la main card del LFA, pero en definitiva, pues LFA, ya sabéis, circuito regional estadounidense, también realiza veladas en Brasil, debutó el año pasado en España, muy buenas peleas, cantera de muchos peleadores de UFC, muchos campeones de UFC, y una promotora muy interesante que nos trae pues este evento número 227. Pero lo importante, la velada que nos va a servir para cerrar este mes de febrero va a ser pues ese Fight Night de México, de México City, la capital. Un Fight Night que van a protagonizar el mexicano Brandon Moreno y el inglés Loner Kavanagh, una pelea del peso mosca, una pelea muy interesante, un evento en definitiva plagado de pesos pequeños. No, creo que no hay ningún peso pesado en la velada. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de Ciudad de México. Aquí juega un factor muy importante la altura. Creo que están a 2.000 metros o por encima de los 2.000 metros de altura la capital. Y eso hace que el nivel de oxígeno en sangre baje. Por lo tanto, el cardio se resiente y obviamente tener aquí a pesos pesados que en 3-4 minutos se van a cansar y al final pues va a acabar embarrándose la pelea, no es recomendable. Una cartelera muy bien casada, con buenos emparejamientos. Obviamente si lo repasas uno por uno y lo comparas con los últimos eventos, pues se queda un poquito coja. A mí la pelea principal, pues Brandon Moreno ya no me transmite tanto como hace varios años, esa trilogía con Figueiredo. Es cierto que Loner Kavanagh es un peleador muy prometedor, es un peleador con muchísimo futuro en la UFC, pero es un luchador que al fin y al cabo viene de perder con Charles Johnson, que en este caso no es tampoco un rankeado, un top 5, un top 10 de la división. Y esta pelea, pues como analizaré después, me deja algunas dudas. Resto de cartelera, acabo de leer que se ha caído la presencia de Sofía Montenegro, la argentina que iba a enfrentarse a Ernesta Carequete. Se ha caído esa pelea, va a entrar la invicta mexicana Regina Tarín y vamos a ver, ¿no? Papeleta complicada la de Tarín, si ya lo tenía difícil Sofía Montenegro, pues aquí Regina, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal planta cara o cómo planta cara a la lituana Ernesta Carequete, una peleadora muy larga, muy incómoda, que partía como favorita frente a Montenegro y aquí pues entiendo que también lo hará de la misma forma partiendo con a priori ventaja por sobre todo haber podido tener un campamento completo. Obviamente aquí la altura influye y veremos a ver qué tal le va en su debut en la UFC a la buena de Regina Tarín, peleadora invicta, récord 7-0, pelea que se ha anunciado hace muy poquitos minutos. Y el primer combate que tendremos en esta velada será el que enfrente al norteamericano Wes Jules y al arueño Damián Pinas, pelea muy interesante, choque de estilos. Damián Pinas, un pegador, un peleador muy jovencito todavía, 23 años, que llega pues a la UFC tras su paso por el Contender Series, donde consiguió el contrato tras finalizar en el primer asalto a Vitor Costa. Debuta ahora en la UFC y lo hace ante un Wes Jules muy complicado, un luchador muy fuerte, buen suelo, un peleador que también consiguió su contrato en el último Contender Series de este 2025, venciendo a Mario Mingay por solo F-Stretch en el primer asalto. Y en esta pelea, pues aunque parte como favorito Damián Pinas, cuidado si la pelea se alarga, porque ahí Wesley Schul puede tener ventaja por experiencia, en este caso por bagaje, se ha enfrentado a rivales muy buenos, y sobre todo si la pelea se va al segundo o tercer asalto, ahí quizás por cardio Wesley Schul tenga la ventaja. Luego tendremos duelo entre Erick Silva y Francis Marshall, una pelea de dos luchadores bastante carismáticos, dos luchadores muy distintos. Erick Silva afrontando el final de su carrera, un peleador muy veterano, a pesar de que tiene un récord de solo 12 peleas profesionales, 9 victorias, 3 derrotas, tiene ya 38 años, cumple 39 pues en un par de semanas aproximadamente, y se va a enfrentar
a un jovencísimo Francis Marshall, solo 26 años, también cumple años en el mes de marzo, y dos peleadores con un récord parecido, 8-3 para Francis Marshall, Eric Silva 9-3, pero Francis Marshall un peleador con toda la carrera por delante, un peleador muy completo, un peleador con buen cardio, con buen grappling, buen striking. Se ha enfrentado a rivales muy buenos dentro de la UFC. Sus derrotas pues han sido contra hombres como Myron Santos, Isaac Dulgarian, William Gomis. Por parte de Eric Silva, pues un luchador que aunque tiene pues experiencia en UFC, porque ya lleva 2 peleas, las 2 se han saldado con derrota. Muhammad Naimov y TJ Brown consiguió su contrato en el Contender Series, pero en definitiva un peleador que está en el ocaso de su carrera, que está pues a 2-3 peleas de retirarse, y Francis Marshall por contra, toda la carrera por delante, más fresco, seguramente el cardio lo lleve mejor, más dinámico, para mí también más completo. Aunque Eric Silva es peligroso, pues creo que Francis Marshall se va a imponer en este combate. Bastante favorito Francis Marshall, entiendo esas cuotas, ¿no?, que le dan los expertos, y yo creo que sí va a ganar a Eric Silva por decisión unánime. Luego tendremos la pelea que comentaba hace pocos minutos de Ernesta Carequete y la local Regina Tarín. Luego tendremos a Javier Reyes, el peleador hispanoamericano, el peleador colombiano que pasó por LFA, firmó por el Contender Series, venció a Justice Torres por KO en el primer asalto, y ahora pues llega su debut profesional contra todo un veterano, Douglas Silva de Andrade, peleador de 40 años, cumple 41 este verano. Una pelea entre dos luchadores muy distintos, más alto Javier Reyes, más bajito Douglas Silva de Andrade, mucha diferencia de edad, diferencia también en cuanto al cardio si la pelea se alarga, mucha ventaja para Javier Reyes, peligroso en el suelo Douglas Silva de Andrade, muy completo Javier Reyes, y una pelea que para mí pues está muy favorable para Javier Reyes. Creo que se va a imponer, creo que si no es finalizado en los primeros minutos por Douglas Silva, va a imponer su estilo, puede ser que venga por una remontada, pero creo que se va a imponer a Douglas Silva de Andrade, a pesar de esa experiencia que tiene Douglas Silva de Andrade, de todos esos años peleando en la UFC. Creo también que Javier Reyes pues está en un estado de forma mejor, está en plena madurez física y mental, viene motivado a la UFC, buen cardio, con experiencia en LFA, y creo que aquí pues además el entorno, Ciudad de México, la altura, le va a dar ventaja al sudamericano. Luego tendremos enfrentamiento entre Cristian Quiñones y Chris Moutinho. Muy favorito Cristian Quiñones, Moutinho sobre todo famoso por esa pelea que tuvo contra Sean O'Malley, donde le aguantó muchísimos golpes al ex campeón de la UFC. Un Chris Moutinho que aquí parte como claro no favorito, un Chris Moutinho que va a tener que hacer frente también a la altura, a la desventaja de cardio frente a Cristian Quiñones. Por parte de Cristian Quiñones, pues a destacar el tiempo que lleva sin subir al octógono, desde 2024, febrero, 2 años que no pelea al mexicano. En su último combate perdió contra Raoni Barcelos por mataleón en el tercer asalto. Tiene ganas de volver, entiendo que tiene más ganas que nunca de conseguir la victoria, y encima si es frente a su público, mejor que mejor. Para mí, muy favorito Cristian Quiñones, creo que va a finalizar a Chris Moutinho, y una pelea interesante, sobre todo pues si Chris Moutinho logra durante los primeros minutos plantar un poco de cara a Cristian Quiñones y ese ritmo que va a intentar meter el mexicano desde el primer minuto, a pesar de esos 2 años de inactividad. Y la que también ha estado un poco inactiva es la argentina Ailin Pérez, que regresa también a la UFC tras un poco más de un año de descanso para enfrentarse a la norteamericana Macy Chiasson. Ailin Pérez, una peleadora que está en muy buena racha de victorias, lleva 5 victorias en la UFC, 5 victorias consecutivas tras su debut en la compañía, donde perdió contra Stephanie Egger, 5 victorias contra Ashley Evan Smith, Lucy Pudilova, Jocelyn Edwards, Daria Zerezniakova, y la última contra Carol Rosa a comienzos de 2025. Es verdad que no son rivales de mucho nivel, pero sobre todo pues esas últimas victorias de mucho mérito de una Ailin Pérez que sobre todo es experta en derribar y controlar a sus rivales en el suelo. Por parte de Macy Chiasson, peleadora peligrosa en el striking,
una peleadora molesta, una peleadora bastante larga, con buen striking, buenos derribos. Llega a este combate con 2 derrotas consecutivas, por lo tanto necesita ganar si no quiere arriesgarse a ser cortada por la compañía. Y este combate, pues en principio muy cerrado, de los más cerrados de las preliminares. Yo me decanto por la Argentina porque creo que tiene mejor cardio, pero cuidado porque Macy Chiasson, con ese tamaño, con ese boxeo, puede complicar mucho las cosas a Ailín Pérez. Luego tendremos duelo de pesos medios. José Chicho Medina, el boliviano, se va a enfrentar a Ryan Gandra, el brasileño. Pelea muy complicada, la de José Medina, quien vuelve a la UFC a pesar de haber perdido sus 3 últimos combates. Incluso perdió también el duelo en el Contender Series que le dio el contrato con la UFC por aguantar a Magomed Gadzhiyazulov hasta la decisión. Y José Medina no debería estar en la UFC por esas actuaciones que ha dado en los últimos años, pero regresa una vez más a la UFC, a este evento UFC México, y se va a enfrentar a Ryan Gandra, que es un peleador mucho más completo que él, más fuerte, un peleador que en este caso pues consiguió su contrato en el Contender Series, venciendo a Trent Miller por KO en el primer asalto. Debuta ahora, un peleador muy fuerte, muy completo, mejor en el striking, mejor en el grappling y mejor wrestler. Debería pasar por encima a José Medina. Es verdad que las UFC, las artes marciales mixtas a veces no sorprenden, pero creo que aquí vamos a ver de nuevo a José Medina perdiendo por finalización y ahora sí que sí, siendo cortado por la UFC. Y ya en la cartelera principal, Santiago Luna, el mexicano, se va a enfrentar a Ángel Pacheco, también peleador, si no me equivoco, con orígenes, ascendencia mexicana. Santiago Luna, un peleador que a mí me encanta, un peleador completísimo, peleador joven, 21 años, buen cardio, buen striking, buen grappling, buena técnica, buen wrestling. Consiguió pues su primera victoria en la UFC contra Quan Lee en el primer asalto, se llevó un bono por actuación de la noche y ahora regresa a la UFC con un emparejamiento también favorable. Ángel Pacheco no es un peleador de mucho nivel, Ángel Pacheco es un peleador peor que él en todas las áreas. Y creo que aquí vamos a ver a Santiago Luna finalizando de nuevo, consiguiendo otra victoria y alargando pues esa buena racha de triunfos que tiene, alargando su invicto, consiguiendo su victoria profesional número 8 y Ángel Pacheco pues sumando una derrota más. Santiago Luna me encanta, es un peleador completísimo, de los mejores prospectos que tiene México actualmente, ya no solo en artes marciales mixtas, sino en todos los deportes de combate, y muchísimas ganas de ver al bueno de Santi Luna peleando de nuevo en la UFC. Luego, otro prospecto mexicano, Imanol Rodríguez, se va a enfrentar al peruano Kevin Borjas. También una pelea bastante favorable para el local. Bastante favorito Imanol Rodríguez, a pesar de que ha dado algún síntoma de debilidad en cuanto a mandíbula, en cuanto a mentón. Pero creo que aquí contra Kevin Borjas va a tener un emparejamiento también bastante favorable. Va a dominar la pelea. Si el combate se alarga, creo que también va a tener ventaja de cardio. Y Kevin Borjas pues está ahí también sobre el filo de la navaja. Si pierde contra Imanol Rodríguez, sumaría ya su derrota número 4 en la UFC. Solo tiene una victoria contra Ronaldo Rodríguez, Luis Rodríguez. Y todo apunta a que perderá Kevin Borjas contra Imanol. Por lo tanto, seguramente veamos aquí la última pelea del peruano Kevin Borjas en la UFC. Combate muy complicado el que tiene que afrontar el peleador sudamericano. Y luego, pues de nuevo participación mexicana. En toda la cartelera principal vamos a tener protagonista mexicano en todas las peleas. Y aquí pues vamos a contar con la presencia del peso mosca Edgar Chairez, que se va a enfrentar al brasileño Felipe Bunes, en una pelea también favorable para el peleador local. Edgar Chairez, mucho más duro que Felipe Bunes, mejor cardio, mejor boxeo, más grande, mejor durabilidad. Por lo tanto, una pelea muy favorable para Edgar Chairez ante un Felipe Bunes que a mí me gustaba, por cierto, como posible rival de Dani Vares, por edad, por características, por récord. Me gustaba como rival de Dani Vares. La UFC ha decidido dárselo a Edgar Chairez y yo creo que aquí vamos a ver una victoria del peleador mexicano, una de las muchas que conseguirá México en este evento en la capital. Y Edgar Chairez, pues sobre todo recordar que llega a este enfrentamiento tras haber vencido a CJ Vergara por mataleón
en marzo de 2025, pelea en la que se llevó pues también un bono por finalización de la noche. Buena pelea esta entre Edgar Chairez y el brasileño Felipe Bunes. En la antepenúltima pelea de la noche tendremos pues a King Green, ex Bobby Green, enfrentándose a Daniel Zellhuber, duelo de pesos ligeros, duelo entre dos luchadores muy distintos, Bobby Green muy veterano, un boxeador incómodo, con buen grappling, buena técnica, un peleador muy hablador, muy molesto, y se va a enfrentar pues a un Daniel Zellhuber que es todo lo contrario, es el chico bueno, ¿no?, de las artes marciales mixtas mexicanas, apodado Golden Boy, muy buen boxeador, entrena en el Extreme Couture, peleador muy humilde, más ortodoxo en su striking, un peleador que realmente ha decepcionado bastante en sus últimas peleas, sobre todo esa derrota última contra Michael Johnson, que llegó pues en julio del año pasado. Muy decepcionante esa actuación de Daniel Zellhuber, que partía como claro favorito y aún así perdió de forma clara contra Michael Johnson. También ese debut en UFC contra Trey Ogden pues decepcionó, aunque ahí es verdad que hablábamos de un Daniel Zellhuber mucho más verde, y aquí en esta pelea no sé qué esperar de Zellhuber. Vuelve a partir como claro favorito, pero Bobby Green es un peleador molesto, incómodo, que a veces por tanto hablarse de pizza baja la guardia y lo mandan a dormir, pero no confío nada en qué versión veremos de Zellhuber, sobre todo teniendo en cuenta también que Bobby Green es un peleador con buen cardio, que perfectamente puede aguantar los 3 asaltos lanzando muchísimo volumen de golpes, intercalar algún derribo, y no sé qué esperar de Zellhuber. Ojalá veamos ganar al mexicano, pero cuidado porque puede ser una de las sorpresas de esta cartelera principal. Una cartelera principal que tendrá como penúltimo combate el enfrentamiento entre David Martínez y Marlon Chito Vera, duelo de hispanohablantes, Marlon Chito Vera ecuatoriano y David Martínez local mexicano, peleador que es hermano también de la peleadora Melissa Martínez, un luchador que ya tiene 2 victorias en la UFC, una primera victoria contra Simón Oliveira por KO y una última victoria contra el veteranísimo y experimentadísimo Rob Font, un peleador muy prometedor. Este David Martínez, solo 27 años, con capacidad técnica, física y mental de dar el salto al top 5, colocarse ahí como futuro contendiente, un peleador muy completo, un peleador que aquí en México pues va a tener todo el apoyo del público. El problema que va a tener es que se va a enfrentar a un Marlon Vera que con la adversidad se crece, un Marlon Vera al que no le va a afectar la altura de México, un Marlon Vera cuya cualidad principal es el cardio, capaz de aguantar 5 asaltos. Quizás esa ha sido pues la gran decepción de Marlon Vera en sus últimos años, y es que todos creíamos que por el estilo, ¿no?, que siempre tardaba en despertar, regalar los primeros asaltos en peleas a 5 rounds, pues iba a acabar imponiéndose en la mayoría de ellas. Luego no fue así, encontramos una versión muy apagada, sobre todo en estos últimos combates de Chito Vera. Viene de perder contra Eman Zahavi por decisión dividida, perdió contra Davidson Figueiredo en una pelea lamentable del ecuatoriano, perdió también contra Sean O'Malley en una pelea pues muy decepcionante, en una revancha que tuvo contra Sean O'Malley en la que no vimos nada destacado de Marlon Vera, por lo tanto acumula ya 3 derrotas consecutivas, su última victoria en verano de 2023 contra Pedro Muñoz, y eso hace que aquí parta como claro no favorito. Todo depende de la versión que veamos de Marlon Chito Vera. Si vemos a Marlon Vera enchufado desde el principio, pues perfectamente es capaz de ganar segundo, tercer asalto e incluso el primero, pero si empieza lento, si regala el primer round y deja pues abierto el poder perder otro asalto y perder el combate por decisión, pues seguramente veamos la 4ª derrota consecutiva de Marlon Vera, una derrota más por decisión unánime, y yo espero que, teniendo en cuenta que es peleaco principal, teniendo en cuenta que va a ser un combate en México,
con la importancia que eso tiene para Marlon Vera, un peleador que al fin y al cabo no va a pelear frente a su público, pero Ecuador está relativamente cerca de México y habrá mucho público ecuatoriano pues también desplazado a la capital mexicana. Entiendo que saldrá más motivado que nunca. Espero ver una mejor versión de Marlon Vera que la que vimos contra Zahabi, que la que vimos contra Sean O'Malley, pero sí que es cierto que basándonos en estados de forma, basándonos en estados mentales, no puedo hacer otra cosa sino pues apostar por David Martínez como ganador de esta pelea coprincipal del UFC México. Y luego, en la pelea principal, en el combate protagonista de la noche, tendremos al ex campeón Brandon Moreno, enfrentamos a la promesa Loner Kavanagh, mexicano contra chino-inglés, peleador con pasaporte inglés, también con pasaporte chino, creo que uno de los dos padres es chino, y un Loner Kavanagh que llegó a la UFC tras pasar por Cage Warriors, conseguir el contrato en el Contender Series con un KO espectacular sobre Antoine Ho. Debutó ganando a José Ochoa, un debut muy prometedor. Ganó en su segundo combate a Felipe Dos Santos y cuando iba hacia arriba lanzado cayó contra Charles Johnson después de haber dominado frente a Johnson los dos primeros asaltos. Se cansó, se desfondó, bajó la guardia y fue noqueado por el norteamericano. Aquí llega a todo un main event de la UFC, todo un main event en México. Enfrentamos al ex campeón Brandon Moreno y sobre todo pues varias incógnitas respecto a este combate. Y es que realmente no veo muchas vías de victoria para Loner Kavanagh. Obviamente en una pelea 5 asaltos pues va a tener momentos de dominio, es un peleador rápido, es un peleador fuerte, pero si no consigue finalizar a Brandon Moreno primer, segundo asalto, no sé cómo puede ganar Loner Kavanagh a Brandon, teniendo en cuenta que no tiene buen cardio, que va a pelear en México, que esta pelea no la toma en corto aviso 100%, pero sí que es cierto que no ha tenido campamento completo. Brandon Moreno sí. Y si Brandon Moreno sale motivado, con ganas de ganar, creo que salvo que sea finalizado a las primeras de cambio, va a imponerse, va a dominar los últimos asaltos y no descarto incluso que acabe finalizando tercer y cuarto asalto a Loner Kavanagh. Creo que Brandon Moreno es un peleador muy complicado de enfrentar, buen cardio, buen grappling, un boxeo muy incómodo y aunque no tenga esa potencia en el striking que tiene Kavanagh, que en este caso pues estamos hablando de las nuevas generaciones de peleadores de artes marciales mixtas, creo que este contexto es muy favorable para Brandon Moreno. No sé quién quiero que gane, porque Brandon Moreno es un peleador que me cae muy bien, prácticamente ya lo tiene todo hecho en su carrera, no le falta nada que conseguir, ex campeón, ha superado pues cosas muy importantes en su carrera, en su vida personal, es todo un ejemplo de profesional y Loner Kavanagh es el futuro de las artes marciales mixtas inglesas, futuro de esta división. Vamos a ver qué Loner Kavanagh nos encontramos, debería ser conservador en los primeros minutos si no quiere desfondarse, le va a afectar el cardio si no finaliza Brandon Moreno a las primeras de cambio, pero para finalizar a Brandon Moreno va a tener que apretar el acelerador y eso puede hacer que se canse. Por lo tanto, si finaliza Kavanagh en los primeros minutos, nada que argumentar. Si no finaliza, se le va a complicar mucho el combate. Tiene una oportunidad perfecta para meterse ahí en el top de la división, pero es una pelea muy complicada la que tendrá el luchador inglés y yo me decanto aquí por Brandon Moreno. Analizado ya este UFC de México, repasado los eventos últimos, analizado un poquito la actualidad, toca por despedir ya este programa número 25, no sin antes, como siempre, daros las gracias por haber escuchado este programa, daros las gracias por seguirme en Spotify, en YouTube, en iVoox, ya sabéis que siempre digo que un like, una suscripción, un comentario ayuda muchísimo, pero que independientemente de que le deis like o suscribáis o no, pues agradezco muchísimo que hayáis llegado hasta aquí, que hayáis escuchado 4 onzas, que hayáis compartido vuestros minutos, vuestros valiosísimos minutos del día en escucharme. Os espero, si queréis, la próxima semana con más artes marciales mixtas. Que tengáis un final de semana estupendo. Vivan las artes marciales mixtas.